Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que se van sumando a la jornada de workshops de construcción activa, Foro de la Industria de la Construcción. Y ahora la empresa TAO Soluciones Constructivas nos trae el próximo taller denominado Construcción en Madera, Economía Circular. El único ahorro energético es la energía que no se consume. Esta charla nos la van a brindar el arquitecto Guillermo Badano y Alejandro Borraquia. Los saludo a los dos, bienvenidos. Hola Lucía, ¿cómo te va? Muchas gracias. Hola Bien. Lucía, gracias. Bueno, los voy a presentar primero brevemente. Guillermo Badano es arquitecto, socio en TAO Soluciones Constructivas, especialista en sistemas de construcción SIP, construcción en seco, con más de 20.000 metros cuadrados instalados con este sistema en los últimos 5 años, ejecutando obras emblemáticas en lugares como Neuquén, Villa Langostura, Añelo, Bariloche, Punta del Este Uruguay, entre otros. Realiza una participación constante con fundaciones y ONGs para el desarrollo de proyectos integrales de mejoramiento urbanos ambientales y especialmente sobre acondicionamiento térmico y nuevas tecnologías. Es especialista en armado y coordinación de grupos multidisciplinarios para proyectos u obras, capacitación de técnicos y cuadrillas para supervisión e instalación de paneles SIP. Presento ahora a Alejandro. Alejandro Borraquia es arquitecto, decano de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón, profesor titular de Arquitectura 1 y 2 y director del Instituto de Investigación en Diseño y Georreferenciación, dedicado a proyectos urbanos y vivienda social y experimental en la misma escuela. Es creador y miembro del Comité Académico del Taller de Integración Latinoamericano y titular de cátedra en la materia Proyecto Final Integrador, donde se desarrolla el Programa Académico de Asistencia Federal PAF, un sistema de tesis que se ejecuta en escala real. Es profesor invitado en Argentina y en el exterior. Sí, pensé que iba a decir algo. Y es titular del estudio Borraquia Arquitectos, y sus proyectos obtuvieron múltiples premios nacionales e internacionales y se publican en medios especializados en todo el mundo. Bueno, ya presentados, si quieren pasamos a la charla. Les recuerdo a toda la Sí, audiencia que pueden ir haciendo preguntas en el chat y bueno, las vamos a ir contestando cuando finalicen. Así que bueno, todo suyo. Gracias Lucía. Bueno, gracias, les vamos gracias. a contar, les vamos a contar un poquito en qué estamos trabajando en conjunto con Guille, en una propuesta que la verdad es una conjunción de estudios, de empresas, pero más que nada es una conjunción de mentes afines en temas en los que hoy probablemente muchos de los arquitectos y las arquitectas que nos dedicamos a construir estamos preocupados, ¿no? El, este tema de hablar de sustentabilidad o de por ahí algo que todavía es más interesante y englobante, que es la economía circular, bueno, tiene mucho que ver, obviamente, con el mundo del diseño, ¿no? Hay un trasfondo, ¿no? Detrás de cada pieza, de cada hecho físico que se construye en un medio que ya existe, que desde el diseño uno puede controlar y tratar de afectar en mayor o menor medida a ese mundo que existe. Conversábamos con Guillermo hace poco en un encuentro que organizó Tao en Neuquén sobre el tema de la importancia del diseño y nos acordábamos de este librito de Luis Kahn, en donde Kahn habla la forma es el qué y el diseño es el cómo, ¿no? La forma, cuando él habla de la forma, habla de la función, de el tema, ¿no? Que tiene entre manos como para resolver, el problema que uno tiene que resolver, y dice, el diseño es el cómo. O sea, está claro que en realidad frente a un problema hay múltiples soluciones, pero hay como una confianza, ¿no?, extrema en el tema de que el diseño lo puede resolver. Ahora, diseñar qué es el tema, ¿no? O, si quieren, cuáles son, ¿no?, de todas las cosas que uno tiene entre manos cuando controla, ¿no?, desde el mundo del diseño un objeto cualquiera, y cómo mirar, ¿no?, más allá de ese objeto para entender que el mundo que nos rodea es mucho más complejo. Nosotros venimos contando de hace algunos años que trabajamos entendiendo que estamos viviendo un cambio de paradigma, que estamos saltando
del homocentrismo al ecocentrismo y que eso nos obliga a tener una mirada holística sobre todo lo que hacemos. Nos obliga a imaginar futuros en donde la arquitectura o cualquier objeto de diseño no es importante en sí mismo, sino que lo que importa son todas aquellas conexiones que esa pieza que podamos crear, ¿no? Y después aportar al mundo que existe, puedan lograr con todo aquello que los rodea. Desde ese lugar vienen una serie de desafíos nuevos que implican cómo diseñar un espacio entre medio de las cosas. O sea, ya no estás diseñando la cosa en sí, sino que estás diseñando lo que existe entre medio. Bueno, cómo diseñás esa porción de aire que vincula, de aire, de energía, de cosas, de situaciones, que en realidad permite que lo que estás pensando se vincule con todo aquello que los rodea para que todo prospere y funcione mancomunado. Bueno, yo siempre cuento una anécdota para introducir como al que escucha en estos temas, que tiene que ver con una obra que hicimos hace algunos años en Misiones, que es un hotel o una bioreserva que tiene como un lugar para quedarse a dormir en Andresito, ahí en el límite con Brasil. Y que en realidad cuando fuimos a explorar el terreno, cuando fuimos a reconocer el territorio, obviamente reconocimos como la mano de obra local, reconocimos la tecnología local, el paisaje, y también, por suerte, nuestros clientes eran biólogos, y también reconocimos como un sistema, ¿no? Una serie de redes tróficas y de muchos tipos que se entretejen para armar lazos en una selva que por ahí uno ve desordenada, pero en realidad tiene un sistema de orden muy claro. Y nos pasaban también estas cosas que como ellos eran investigadores del CONICET, por ahí vos ibas en alguna de las visitas de obras y encontrabas que estaban investigando a una abeja que tiene la misma particularidad que una abeja prehistórica y entonces a través de ver cómo anida, cómo hace como su panal en la tierra, o cómo se relaciona con el ambiente, empiezan a entender cómo funcionaba el ambiente en otros tiempos de la Tierra. Y claro, entendés que todo está conectado y que en realidad hay unos sistemas que hablan, ¿no?, de estratos que tienen que ver con la humedad, con la flora y la fauna que se alimenta de cada uno de esos estratos y que una obra tendría que imaginar cómo relacionarse con esos estratos para sobrevivir y para también permitir que el medio que la rodea sobreviva, ¿no? Así pensamos una obra que era la Cabaña Torre, una de las primeras que se construyó, que tenía como esta relación, ¿no?, con la flora y la fauna del lugar muy particular, en particular con los pájaros, que intentaba, en los huecos que genera la construcción en madera de las múltiples capas, intentaba también darle cobijo a los pájaros según el estrato en el que estaba, íbamos cambiando los agujeritos para que se metan distintas especies, y que, bueno, intenta convivir con el medio. Claro, es una obra que está desenchufada casi de todo, en donde la ganancia solar para algunas cosas, para calentar el agua, la geotermia para refrigerar, bueno, todo estaba como, digo, mancomunado y tratando de relacionarse con el medio. Ahora, lo que nosotros no habíamos estudiado en esa obra, por ejemplo, eran las bases, habíamos hecho o habíamos pensado unas bases tradicionales, y cuando fuimos a visitar el sitio, ¿no?, una porción de selva virgen que habíamos elegido puntualmente por eso, el sitio no solo había sido intervenido en la planta que ocupaba la torre, que eran 4 metros por 4 metros, sino que habían como sacado una porción de selva de unos 20 por 20 o 15 por algo, como para poner el obrador, la arena, el cemento y además un camino que llevaba los materiales al lugar. Claro, cuando vos ves eso y habías tenido tanto cuidado, ¿no?, en el pensamiento, en cómo generar esa pieza, y entendés que hay ciertos procesos que dejaste de lado y que esos procesos pudieron como ser nocivos para el lugar, te das cuenta de que esa mirada holística no solo es necesaria, ¿no?, es parte de lo que nosotros tenemos como responsabilidad, o sea, meternos en cada uno de los procesos para entender qué pasa, ¿no? Por suerte, bueno, después la selva de nuevo fagocita todo y hoy, digamos, no sé, uno puede como sacar estas fotos con un poco de horizonte en algún lado, pero hoy esta cabaña está toda tomada. La segunda obra que hicimos para ese mismo cliente, bueno, ya era una obra que tomaba como otra tecnología, que tenía unas bases prefabricadas que se llevaban al sitio, que casi no había material. Entonces, además elegimos un lugar de selva que ya no era virgen, que había sido como reforestado nuevo, entonces tratamos de acompañar esa reforestación. Bueno, y la obra fue una obra como muy sencilla, muy limpia, de un edificio que tiene como 40 metros de largo, pero probablemente consumió menos energía en el mundo de la obra o en los procesos que esa obra de 4x4. Creemos, ¿no?, que ahí está tal vez como el desafío a futuro, amplificar la mirada de los profesionales para no solo criticar a las obras que vemos desde el punto de vista de la belleza o de la funcionalidad,
sino también entender que hay procesos en donde a veces no nos metemos y es que los dejamos vacantes y que tienen que ver con esto. Bueno, hemos inventado algunos sistemas constructivos que intentan dialogar con procesos que tal vez generan trabajo, activan talleres familiares o capacitan, ¿no?, a pequeñas empresas para construir vivienda social, pensando que no solo tenemos que imaginar la arquitectura que resuelve el problema de la vivienda, sino también asociar a eso todo un mundo de posibilidades de dar trabajo, de generar como una capacidad, ¿no?, o dejar una capacidad instalada en el lugar. Bueno, eso lo probamos con estudiantes y como van a ver en algunos de estos procesos de obra, ya las bases, digamos, son casi un punto en el suelo que se hinca, como si se hincara un tornillo o se atornillara algo al suelo, y que cuando vos te querés llevar esa obra, solo deja como un agujero en el paisaje y hasta te podés llevar la base. Bueno, es algo que nos preocupa, la verdad, muchísimo y que tiene que ver con lo que imaginamos va a ser como nuestro campo de acción, no solo en un presente muy cercano, sino en un futuro que será posible si este campo de acción se corre y si no, tal vez no. Entonces creemos que, bueno, es acuciante empezar a tomar como estos temas. Yo también cuento otra anécdota siempre que tiene que ver con la preocupación de Foster al ir a ver una obra con su maestro, Buckminster Fuller, y Buckminster Fuller le pregunta cuánto pesa su obra a Mr. Foster, y Foster no tenía idea de cuánto pesaba su obra. Y entonces, claro, cuando se va de la visita, una obra increíble, ¿no? Foster estaba muy orgulloso de ella, dice, no entendí nada, empieza a calcular cuánto pesaba la obra y que a partir de ahí una de sus grandes preocupaciones fue tratar de que las obras pesen menos, porque eso impacta en todo, en toda una cadena de procesos que después hacen que el edificio esté construido. Ahí es donde me parece que empieza como un mundo de posibilidades que descubrimos en la conjunción bueno, primero de afinidad, como les contaba, intelectual con Guillermo, y después con las posibilidades del sistema constructivo que tiene entre manos Tao y que va perfeccionando cada vez, que nos permiten imaginar unas obras que en realidad están, digamos, flotando en el paisaje, ¿no? Y que se colocan de manera muy, muy respetuosa y que se transportan y pesan, no sé, 1000 kilos, pesan menos que un auto, y eso tiene como toda una, como les decía recién, toda una implicancia, ¿no?, en una cadena de cosas que se van como montando para que la obra después sea en un lugar que, como proponen a veces estos módulos, que tienen que ver con paisajes extremos. Bueno, esto es el Hábitat 7, lo diseñamos en conjunto para la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires hace un par de años, y bueno, ahora tiene como distintos destinos. No sé, Guille, si querés seguir vos. Sí, sí, yo seguir la línea de contar y después en todo caso abrir un poquito el ida y vuelta eh, sobre que todo radica en el mismo análisis, ¿no? Uno de pensar todos los estadios de lo que significa, en este caso, lo que nos toca a nosotros, que es una obra o un proyecto de arquitectura. Desde dónde salen sus materiales, por qué, cuál es el proceso que tienen esos materiales, cómo se construye, cuál es el impacto y después el reciclado final. La economía circular no solamente nos habla de lo que hacemos directamente en el proyecto, sino la sumatoria de todos esos procesos. Y creo que lo virtuoso del planteo de la economía circular es encontrar materiales que te permitan pensar no desde el término de la sustentabilidad. La sustentabilidad termina siendo un verídico, pero casi eslogan de lo que significa la estructura sostenible, ¿no? Que el proyecto sea sostenible. A veces nos dicen, los paneles sí tienen EPS, poliestireno de alta en derivado claramente del petróleo, de las energías que vienen del petróleo de la tierra y de los combustibles fósiles. Y entonces siempre ¿por qué decimos que es sostenible? Y porque el impacto de la huella de carbono para una casa de 100 metros se repaga en 6 meses energético. Con lo cual, el volumen es muy chiquito, porque el IPC representa el 3% final del aislante. Y finalmente, corto plazo. ¿Hola? Guille, estás teniendo algunos problemas de conexión. Parece que era que recién se trababa un poco el audio. A ver ahora. A ver ahora, ahí se escucha un poco mejor. Sí, ahí parece que va fluido. Pero se ve que era algo del Wi-Fi o algo.
del Wi-Fi. Bueno, en esa línea de pensar un poco todo hacia estructuras de economía circular, de economías sostenibles, es que estos proyectos empiezan a tomar un sentido real. No sirve de nada elaborar proyectos que después tengan costos o impactos o pesos o utilización de materiales que no en nuestro medio y tampoco que puedan instalar o que puedan ejecutar nuestra mano de obra regional, porque si no, digamos, tenemos más problemas, soluciones. Ayer, durante la participación en los debates que se hicieron en la Sociedad Central de Arquitectos dentro de la jornada de construcción activa, estuvo como muy, muy interesante ver cómo cada una de las mesas, cada una de las estructuras de las mesas, permitía ver distintos aspectos de esta economía circular, ¿no? Inicialmente los conceptos globales de sostenibilidad, lo que la ONU termina a través de sus dismisas, lo que debe ser el cambio y cómo deben ser las economías a partir de ahora, no solamente las de construcción, sino que todas las que rozan la intervención humana en el día a día. Luego ya el diseño aplicado a que el diseño es parte de la respuesta, es un eslabón más y súper importante porque en eso nace cómo ese círculo se completa. Y después las distintas actores de la realidad del día a día, ¿no? Entonces, ahí veíamos cómo en esa articulación que muchos de los miembros de la Sociedad Central de Arquitectos y del CEPAU mencionaban, lo que estamos necesitando es esa articulación, es completar ese círculo y relacionarlo ese círculo. Nosotros creemos, y eso es digamos, evidente, puede haber otros materiales, pero creemos que la madera es uno de esos materiales que pueden aparecer en todos lados, por eso es construcción en madera y economía circular. A veces se malinterpreta lo que significa el reciclado o reciclar sobre lo que significa un material que pueda tener un bajo impacto de huella de carbono en su historia de fabricación. La madera tiene un impacto de huella de carbono negativo. Ese árbol estuvo parado 30, 20, 15 años absorbiendo dióxido de carbono y emitiendo oxígeno, con lo cual llega a nuestra obra como un material que fue durante muchísimos años, que contribuyó a después los errores o después esta estructura de economía sostenible. Finalmente, el proceso de instalación, corto, rápido, sin consumo de agua, sin consumo de áridos, y luego la vida útil. Esa vida útil genera el 30 o 40% del consumo que tendríamos o que estamos acostumbrados a tener en lo que llamamos nosotros, creo equivocadamente, construcción tradicional. Y finalmente la posibilidad de reciclar esos materiales, con lo cual este círculo es la economía circular. Y la madera, por lo menos, en mi opinión, es el material que tenemos más disponible para poder completarlo, ¿no? Sí, aparte, Guille, déjame sumar algo ahí, que, digamos, en todo ese ciclo, lo que también pasa es que en un país como el nuestro, en donde cada región, ¿no?, tiene un tipo de madera y tiene seguramente una producción de madera que está hoy, digamos, subvalorada, vos podrías activar una serie de economías, ¿no?, que, metidas en cada proceso del ciclo, desde, digamos, la tala del árbol, a finalmente, ¿no?, la manufactura de esa pieza para transformarla en una pieza apta para servir para la construcción y todos los procesos que tienen que ver con eso. Hasta vos recién hablabas del montaje, ¿no? O sea, un montaje mucho más eficiente, que permite hacer más y además permite hacer de mejor manera. O sea, que también, digamos, la preocupación, no solo pensando en el ciclo de la madera, sino cómo nuestros procesos de vida y de economía y generación de trabajo se meten todo el tiempo en ese ciclo, ¿no? Sí, y que sea absolutamente regional. Digamos, si hay una respuesta a que esa economía realmente sea economía circular, es la regionalidad y la adaptación a que las cosas no pueden estar en el otro lado del mundo o en el otro lado del país, inclusive. Las cosas tienen que estar resueltas lo más cerca posible.
cada camión que mueve en una ruta, cada peso, cada kilo que transportamos, termina siendo un impacto, ¿no? Entonces, en el análisis completo, a mí el análisis de ayer de la mesa final, digamos, del networking de construcción activa, me pareció eso. Se discutía cuál es el préstamo, de dónde lo sacamos, cómo lo devolvemos, un montón de cosas que obviamente hay que discutir, pero lo que no se discutía o lo que quedaba en segundo plano era qué. Y habiendo pensado ese qué, después vemos cómo lo financiamos y articulamos el resto. Entonces, esto, por ejemplo, que estamos viendo ahora, creo que es fue una respuesta, la última respuesta final a todo un proceso. Esto es un complejo de 48 casas en Ushuaia, que tienen una concepción a través de una experiencia que tuvo Alejandro en un aserradero. Inclusive esto pone en crisis algo que nosotros damos por sentado, que es que los bosques tienen que ser no tienen que ser bosque nativo, tienen que ser bosque implantado. Bueno, en este caso tenemos casi un ejemplo de que podría tranquilamente esa premisa que parece falsa o parece riesgosa, podría ser distinta, ¿no? En Ushuaia los castores, que es un animal implantado, se está comiendo la lenga por todos lados y se permite y no se utiliza esa lenga. Yo soy oriundo de Bariloche y te puedo contar de bosques que tienen muchísimos años, que son un riesgo, inclusive desde el punto de vista de los incendios, bosques muy viejos, árboles que en pocos años van a caer por su propia vida, estructura de vida, y es madera que no se utiliza porque conceptualmente se cree que solamente hay que ir al bosque implantado. Serán luchas y serán, digamos, estructuras, pero nace todo a ponerlo en crisis, ¿no? Nace todo a través de poder discutir todo. Ayer vos dijiste algo en una de las mesas, que lo que hay que hacer es poner en crisis todo, pensar fuera de la caja todo para poder tener respuestas distintas, porque evidentemente lo que venimos haciendo no llegó. Mirá, ayer una persona que vio una de las mesas, la última mesa, me escribió y me puso algo interesante. El único habitacional en masa que se logró con el ladrillo son las favelas de Brasil. No existe otro ejemplo a nivel mundial. Y me pareció interesante, ya sé que es disruptivo ponerse, digamos, a hablar de un material puntual, pero creo que hay que poner la discusión, hay que ponerla en la mesa. Digamos, las soluciones todas iguales o siempre desde el mismo lugar terminan en el mismo resultado y hasta ahora el resultado ha sido siempre el mismo. Sí, 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 totalmente. Lo importante también es, digamos, porque a veces se habla como también de innovación, como en términos de, bueno, no, o sea, pensar algo que no existe. O sea, no es pensar algo que no existe, es en todo caso ver si lo que existe es suficiente para resolver los problemas que tenemos entre manos. Y si no fuera así, ¿qué tendríamos que pensar además para poder resolver esos problemas? O sea, no sé, nosotros, mientras vos hablabas, yo iba pasando estos modelos. Yo creo que ninguno de estos modelos es un modelo que no exista hoy en el mundo, que son cosas que están, digamos, no sé, fuera de sistemas, sino que lo que hacen es preocuparse menos en un punto por el resultado de lo disciplinar y preocuparse más por los procesos. Entonces, tal vez el resultado para la mirada, ¿no?, de una pieza arquitectónica sea el mismo, pero detrás hay una serie de procesos que involucran actores que hasta ahora no estaban involucrados. Entonces, ayer hablábamos un poco de eso, ¿no? De a veces las economías en cómo las tenemos pensadas, porque tienen ciertas restricciones, por ejemplo, una empresa que licita vivienda social en cualquier lugar del país necesita tener una espalda económica para entrar a esas licitaciones a la que solo pueden acceder pocas empresas en el país. Entonces, el tema de que sean las mismas empresas las que agarran casi todas las obras no tiene que ver, digamos, a veces con que todo es un gran tongo y todo está como, digamos, calificado desde ahí, sino que en realidad son muy pocas las empresas que pueden acceder a ese tipo de licitaciones. ¿Y qué hace eso? Bueno, deja fuera a un montón de pequeñas pymes de la construcción, de cooperativas, que no pueden entrar jamás a este tipo de obras. Entonces vos decís, bueno, al final, vos sos un pequeño empresario de una constructora
en un pueblo donde van a ser 1000 casas y tal vez, digamos, terminás haciendo una porción muy chica de ese proceso porque tal vez con suerte te subcontrató la empresa que ganó la licitación. Y lo mismo pasa con los materiales. O sea, los materiales, por ahí, en Jujuy, como yo mostraba yo en algunos de los ejemplos que hicimos con los estudiantes, vos tenías adobe para sacar de la tierra, pero el ladrillo cerámico se compró en Córdoba y las 50 casas que se hicieron en ese pueblo se hicieron con ladrillo hueco que sale de Córdoba. Y no por meterse con el ladrillo, pero si vos tenés un material al lado, ¿no?, que alguien puede sacar de la tierra, coserlo y ponerlo al servicio de una obra, pondrías a trabajar a todo el pueblo en la fabricación de esa materia prima, cuando en realidad lo único que hubo ahí fue un pase de dinero del Estado a una empresa de Córdoba que terminó llevando ladrillos a Jujuy y mano de obra que tal vez sale de otro lado y que termina también trabajando en Jujuy. Entonces, al final, lo que está pasando es que tenemos como unas enormes cadenas migratorias y no terminamos de solucionar los problemas locales. Y cuando digo local no es que solucionar un pequeño pueblito sea el solucionar el problema de ese pequeño pueblito. Con una buena política en el marco de entender como cada uno de las georregiones de nuestro país, vos lo que empezás a tener es una solución a nivel territorial. Ni siquiera lo digo para nuestro país, tenés una solución a nivel Sudamérica. Porque si vos sabés que, digamos, tenés como el litoral o tenés la selva, no sé qué, Chaco, Paraguay, ¿no?, y empezás a trabajar con eso, digamos, no es una solución solo para Argentina. Empezás a entender territorialmente porciones de paisaje para saber qué materia prima puede salir de ahí, qué mano de obra la puede manufacturar y transformar en algo para la construcción y cómo finalmente la construcción, además, y es muy importante, respira con las condiciones del lugar, ¿no? Y no importa materiales que después se quiebran, se resquebrajan, porque por ahí fueron fabricados en climas secos y se llevan a climas húmedos, o materiales que fueron fabricados en climas húmedos y se llevan a climas secos, ¿no? Bueno, digamos, en la reunión de TAO que ustedes organizaron hace muy poquito en Chocomedio, digamos, había distribuidores de madera que finalmente llevan al sur madera que viene de Misiones. Y la verdad que eso es inentendible, ¿no? Es una estrategia, ¿no?, como país que no tiene ningún sentido. Y, no, digo, y entiendo que a Misiones debe estar muy contenta de que el sur le compre madera, pero ¿qué pasa con el sur que produce madera? Al final, esa madera de muy buena calidad, termina siendo el soporte, un pallet de una serie de televisores que tal vez después viajan a Buenos Aires. Entonces, al final, bueno, digamos, toda la cadena está como destrozada, ¿no? Sí, sumado a, por ejemplo, cosas ridículas como llevar gas o llevar algunos combustibles para generar frío o calor a lugares como Misiones con la cantidad de producción de biomasa que tienen disponible, ¿no? Entonces, digamos, es como todo, llevan los camiones van con gas para un lado y vuelven con madera del otro, es un intercambio energético sin sentido que no, digamos. Igual hay algo también, digamos, este círculo de economía circular para que no quede como té con leche, porque si no parece que nada, es un círculo y tenemos que ver, no, hay hitos y hay situaciones que tienen que ser inamovibles. Y dentro de esas es, por ejemplo, el ahorro energético. Digamos, el ahorro energético es como un lindo eslogan, ¿no? Pero la única energía que realmente se ahorra es la que no se consume, ninguna otra. Toda la otra en algún punto del círculo se paga. En algún momento uno está teniendo ese círculo perverso de saco petróleo barato, lo subsidio, lo gasto, entonces pongo ladrillo o pongo sistemas no demasiado amigables con tener una buena envolvente térmica. ¿Por qué digo que hay hitos? Porque todo empieza por un lado. La economía regional evidentemente es uno. La transmitancia térmica y materiales que te permitan a vos desarrollar envolventes que ahorren en su vida útil y que no tengan impacto de huella de carbono. Y cuando hago impacto de huella de carbono no digo el cortito, el de cómo hice mi material solamente, sino que todo, de dónde lo traje, cuál va a ser el impacto de reciclado. Entonces, ese hito de decir, che, yo no puedo empezar a pensar nada si no tengo buena aislación térmica. Y Sí, y ayer también también... pensaba, sí. No, dale, dale, dale. No, que lo último, pensaba, a veces estamos como muy acostumbrados ahora que todo produce ahorro energético, que todo tiene bajo impacto de huella de carbono. Y claro, digamos, venimos del peor escenario posible, venimos digamos, venimos de un material y venimos de una normalidad que es la del mayor despifarro que se le puede ocurrir. Entonces, cualquier cosa va a ser ahorro energético o mejoramiento.
La realidad es que no tenemos que partir de la base de lo que tenemos, tenemos que partir de la base de lo que necesitamos, ¿no? Entonces decir, che, este material no tiene huella de carbono, tiene bajo o tiene ahorro energético, ¿comparado con qué? Porque si no, digamos, empezamos con ese, digamos, venimos de un lugar muy malo con respecto de lo que significa el ahorro energético, lo que significa el impacto de huella de carbono de nuestros materiales en la cotidianidad que tenemos. Cualquier cosa que hagamos va a ser mejor que lo que tenemos o lo que teníamos, ¿sí? Ahora, tenemos que evaluarlo en sí mismo. Tenemos que llevar a que esos nuevos materiales, esa nueva tecnología, estén los que necesitamos mejor que lo que teníamos que antes. Siempre pongo, en Estados Unidos está la comparación del wood frame con los paneles SIP como la gran, digamos, como la gran batalla. Bueno, esa batalla es muy chiquita. La diferencia entre la transmitancia térmica de un panel SIP y del wood frame es realmente pequeña comparada con la de, por ejemplo, el ladrillo y el SIP, ¿no es cierto? Hay mucha diferencia. Sí. Entonces, imagínense si nosotros llevamos toda la discusión a de dónde estamos y lo que vamos avanzando. No, la discusión tiene que partir de dónde queremos estar. Era eso. Claro, claro. Sí, sí, totalmente. No, yo te iba a agregar cuando no sé si querés, si podemos pasar el video, que capaz se muestra como un proceso completo mientras nosotros hablamos. Nada, quería completar un poco esto que decías de la piel, porque justo estamos viendo estas casas, y en realidad también las pieles tienen que ser como flexibles, ¿no? Tienen que dejar como lugar para que haya cosas que puedan pasar y que puedan manipular el habitante. En estas 48 casas en Ushuaia, la piel es un mecanismo como muy sencillo, donde hay una piel que capta energía y otra piel que impide, ¿no?, que la energía se vaya. Entonces, vos lo que tenés lo único que tenés que hacer es poner la piel que capta a la mejor orientación y la piel que impide que esa energía se vaya a la peor orientación. Y lo que terminás teniendo es, en un lugar obviamente frío como Ushuaia, terminás teniendo una casa calefaccionada sin ningún tipo de aporte energético. Ahora, claro, además digamos, del diseño, ¿no?, apoyando esto, de una buena orientación, en este caso, bueno, de una trama que piensa cómo una casa se corre de la otra para no tapar eso, también tiene que haber un habitante que tracciona ese tipo de cosas, que en verano levanta alguna de las esclusas para que el aire corra y se vaya por arriba y no se genere calor en esa especie de efecto invernadero que genera la piel del lado de la mejor orientación, ¿no? Y en todo caso, por ahí abrir alguna de las esclusas en la peor orientación para ganar viento frío si es que necesita en algún momento del año. Entonces, digamos, empieza los artefactos, digamos, que habitamos, deben tener como un aporte del usuario que lo van como moviendo, cambiando, ¿no? Uno se sube, digamos, vos te subís hoy a un auto y decidís, prendo el aire o bajo un poco el vidrio, y si bajo un poco el vidrio y bajo el del otro lado, genero como una ventilación cruzada y por ahí no necesito prender el aire porque capaz no es un día para prender el aire. Uno decide, ¿no? Y vos sube, baja, manipula teclas. O sea, es como si estuvieses en una especie de centro de control y bueno, pudieses como cambiar cosas para que las cosas pasen. Bueno, yo creo que en este tipo de casas algo de eso ocurre, ¿no? Y por eso a veces las pieles, y cuando se habla de transmitancia térmica, lo único que se mide es como lo que no se mueve. Entonces, bueno, una piel es mejor si impide que pase una gota de aire y impide que se vaya un gramo de frío, si se puede medir en peso el frío. Pero en estos casos, y me parece que lo que debiéramos pensar es cómo en realidad las pieles son maleables, ¿no? y se ajustan, porosas. O sea, digamos, pensar como la ropa. Después de tal cual, o como tu propia piel, ¿no? Pensar después de todo lo que vivimos hoy, que uno, digamos, imagina que el secreto, ¿no?, de la construcción es lo hermético, digamos, entendés que no, lo hermético no es el secreto de la construcción. La hermeticidad es una especie de valoración en términos de que, bueno, no sé, de un exterior que no convive con el interior, pero la verdad que no debiera ser así, porque si además una casa es tan hermética que vos tenés que entrar y sacarte toda la ropa, ¿no?, y encima calefaccionada con losas radiantes que no tienen una inercia térmica que es enemiga de tu propia movilidad del calor en el cuerpo. O sea, vos cada vez que salís en invierno a la calle te gripás, porque pasás de
30 grados a 8. Entonces, bueno, creo que todo ese tema también involucra el diseño, involucra, ¿no?, que las tecnologías no sirven probablemente para todo el espectro, ¿no?, del envolvente, sino que tenés que todo el tiempo estar combinando tecnologías, ¿no? Ah, y aparte vivimos en un país, Ale, que tenemos 5 climas distintos, 5 necesidades distintas, 5 realidades, Sí, claro. inclusive hasta técnicas desde el punto de vista estructural, por lo menos la parte sísmica, digamos. Entonces, creo que en esa estructura de economía circular, cuando pensamos y hablamos de economía circular, tienen que estar esos hitos. El hito primero es la regionalidad, digamos, que debería ser cualquier planteo proyectual. El segundo es el diseño en sí mismo, ¿no? El diseño como solución. El tercero es la materialidad, la elección de la materialidad del sistema que me va a permitir a mí encontrarme en un proceso de economía sostenible, ¿no? Esto que yo dije recién, no importa si yo utilizo una parte de mi sistema con algún tipo de derivado del petróleo, lo que importa es que yo rápidamente repague mi huella de carbono a través del ahorro energético. O sea, eso es lo importante, no la sustentabilidad. Sustentable son pocas cosas, porque el sustentable involucra en sí mismo, y nosotros vivimos en un ambiente donde todo es dinámico y donde tenemos sostenibles. Y el último punto, que se va a empezar a hablar en la Argentina en muy poco tiempo, y yo siempre lo dejo como el final o el disparador inicial, porque en otros lados del mundo está pasando, no es que acá la problemática es nuestra, es la refuncionalización térmica y de reciclado de los edificios existentes. Porque la matriz Claro. energética de la obra nueva puede ser una variable de las más sencillas de solucionar. O sea, nos sentamos, los actores se ponen de acuerdo, entendemos que los materiales juegan un rol, que la regionalidad juega un rol, etcétera, etcétera, y sabemos que de acá para adelante, bueno, dividimos y las regiones, qué necesitamos en cada lugar y construimos nuevo, bien, barato, con ahorro energético, listo. Ahora, seguimos teniendo X cantidad de personas que son casi, digamos, la mayoría que viven en envolventes deficientes, que viven en edificios que tienen problemas, y ahí está el cambio de matriz. Y encima, si nos sentamos, quienes yo como soy un fanático de esto, empezamos a sacar números y empezamos a mirar planillas y a hablar con responsables del CONICET y gente de empresas energéticas que realmente tienen estos números, en realidad se repaga toda la inversión de esa refuncionalización energética, se repaga bajando el consumo. Con lo cual, digamos, finalmente, esto tiene que ver con, no me acuerdo quién fue que dijo ayer, la sincronización. Me parece que lo que está faltando es la sincronización, pero los hitos de la economía circular en la construcción deben estar marcados a fuego, porque si no, nada sucede. Todo queda en palabras. Sí, vos sabés que, bueno, yo estoy justo ahora, atrás mío, en la sede de la Universidad de Morona, sobre la 9 de julio, un edificio que terminamos hace un año y medio o algo así. Y claro, es un edificio de principios del siglo XX, reciclado, refuncionalizado, al que además de cambiarle como el interior, o de reformular como la funcionalidad del interior, le agregamos un edificio nuevo. Y cuando hablábamos con los asesores de instalaciones, de aire acondicionado, con solo una serie de temas, que haya un techo que se abra y que se lleve el calor cuando se acumula en la planta alta, ¿no?, la ventilación cruzada en casi todos los ambientes, logramos bajar totalmente los estándares de refrigeración. Es un edificio que en verano, digamos, que, a ver, si lo calculás dentro del estándar, tendría que tener el doble de equipos de los que tiene hoy, ¿no? Y tendría que estar prendido al doble de lo que lo prendés hoy en un momento de mucho calor. O sea, ahora, que no sé, en la ciudad, yo venía de la calle acá en el 9 de julio, está haciendo unos 32 grados, yo estoy en esta sala y no tengo aire acondicionado prendido. Hay solo una ventana que la cerré un poquito para que no se escuche tanto la 9 de julio y quedó ahí muy abierta, un poquito abierta, y el techo abierto detrás mío. Entonces, con solo abrir esa ventana, la puerta y el techo, o sea, además me senté estratégicamente en un lugar donde corre la brisa y la verdad que estoy fantástico. Entonces, digamos, a veces también es
involucrar a todos los actores en que lo estándar, ¿no? Porque digamos, el cálculo estándar no servía para esto, meterse como en el tema y empezar a reducir variables para incluso pensar que la gente puede vivir con menos, ¿no? Grados en verano o menos grados en invierno en cuanto a calefacción y menos grados de refrigeración en invierno porque, digamos, tu cuerpo no está preparado para que pases de frío-calor tan rápido de afuera adentro y de golpe no tener 17 grados en un interior. Entonces, bueno, creo que obviamente que es un desafío que involucra un trabajo mucho más arduo, ¿no? Porque los estándares siempre son caminos como más allanados, pero la satisfacción que termina dando, ¿no? Saber que produjiste un edificio que va a consumir mucho menos y que se bastó con lo que el edificio era, fantástico. Sí, y te agrego algo que nos pasa a nosotros a cotidiano. La transmitancia térmica de los paneles SIP son el equivalente, pues parece que nos la agarramos con el ladrillo, no es un problema del ladrillo, digamos, venimos de otro lado, entonces es lo que tenemos, pero es el equivalente a 4 muros de ladrillo, o 1,5 metros de hormigón, ¿sí? Para que te des una idea térmicamente. Cuando empezamos con los paneles ya hace 10 años, nos encontrábamos que ni siquiera teníamos posibilidades en los seteos de las planillas de balances térmicos, teníamos posibilidad de ponerlo. Nosotros tenemos envolventes que nos dan a poner un equipo split de 1.200 frigorías. No existe en el mercado un equipo split de 1.200 frigorías, ¿no? Entonces, los estándares, como vos decís, cuando empiezan a renovarse y a optimizarse, hay que modificarlos y como vos decís, a veces no es lo que uno piensa, ¿no? A veces uno piensa que debe colocar una cosa, pero con 2 o 3 acciones desde el punto de vista del diseño y el acompañamiento de algunos materiales, lo tiene resuelto. Sí, tal cual. Bueno, ahí justo estaba mirando el chat y María dice si este aprendizaje no debiera como iniciarse en la formación y sí, seguro. O sea, seguro que tenemos que trabajar para formar profesionales de aquí a futuro en donde sus premisas no sean las mismas de siempre. Y estamos, bueno, nosotros desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Morón estamos trabajando en eso desde hace varios años y muchas de estas cosas que estamos charlando son las mismas que discutimos en los talleres y son a veces las variables que definen si un trabajo está bien o está mal, casi siempre. O sea, en realidad, digamos, hace muchos años que dejamos de corregir con los cánones de la disciplina, ¿no? La verdad que no nos importa absolutamente nada si el proyecto es el último de moda en quién sabe dónde, sino que nos importa que el proyecto cumpla, ¿no? Con ciertas premisas, que entienda cuál es su relación con el medio y cómo puede beneficiar al medio con su aparición y no destrozarlo, ¿no? Bueno, en eso estamos trabajando. Ale, vos que estás, la manera también de poder contestarle a María, vos que estás, digamos, casi día a día en correcciones de tesis, de trabajos, el porcentaje de proyectos hechos con construcción en seco, ¿cómo son con respecto a otros? O también la realidad es que las construcciones híbridas también son una solución para un montón de cosas, con lo cual, ¿cómo lo ves presente en el día a día en la matrícula, en los alumnos? Mirá, nosotros, bueno, esto que decía recién, nosotros lo que hacemos es no definir como un tipo de materialidad, sino abrir la pregunta, ¿no? Y cuando abrís la pregunta, empezás a encontrar que la respuesta, sobre todo desde los modelos de gestión, termina siendo, bueno, cómo, digamos, llevarte algunas piezas desde un lugar controlado de fabricación, que puede ser al lado mismo de la obra, no importa, porque también puede ser un sistema como de prefabricación in situ, digamos, pero que en definitiva terminan como siendo validadas por los procesos que después conlleva la obra. Y eso ha hecho que yo te diría que hoy más del 70%, 80%, ¿no? De las respuestas de diseño de la facultad rondan estos temas, ¿no? Rondan temas que tienen que ver, y sobre todo con el uso de la madera. Y bueno, ahí pregunta Guillermina por el PAF, que es nuestro programa académico de asistencia federal, es el programa por el cual nuestros estudiantes se reciben construyendo una obra que la proyectan desde cero, la gestionan, la construyen y finalmente la donan a una comunidad que la necesita. Digamos que está claro que el gran actor es el mundo de las tecnologías que tienen a la mano esas comunidades. Entonces, y la mayoría de las veces la madera es la respuesta, ¿no? O
o sea, porque, digamos, está presente en cada una de las regiones de nuestro país. Y después la eficiencia, porque si vos como estudiante tenés que, imaginemos, no sé, proyectar, como nos ha pasado, una obra en el Tigre, y proyectar en el Tigre significa, que no solo proyectarlo, pero después tomarte la lancha, ir a la isla donde estamos haciendo la obra, ¿no? Y por ahí para chicos y chicas que viven, no sé, en Castelar, o por ahí viven en otros lugares más alejados de Tigre, ir muchas veces implica como un gasto energético fundamental, entonces a veces paneles, placas, piezas, ¿no? Que ya uno puede llevar como estipulados, incluso en un solo viaje de barco, son fantásticos. Me acuerdo de una de las casas en particular digamos, casi que el proyecto se transformó en un momento en cómo hacerlo entrar en la lancha en un solo viaje. Y los cuadernos de uno de los chicos eran, bueno, cómo cada pieza la encajo en el barco para que entre en un proceso como de búsqueda donde el diseño se corre de lado, ¿no? Se para en el proceso. Y eso también valida a un profesional que no es el siempre el mismo, no es digamos, el prototipo del diseñador, ¿no? Que desde su cabeza y con sus ideas puede cambiar el mundo, sino que, digamos, tiene como muchos actores ese diseñador. Bueno, nada, un trabajo del que estamos muy orgullosos y que creemos, o por lo menos estamos empujando para ese lado, es la manera que hoy tenemos más eficiente de enseñar a hacer arquitectura. Lucía, te sumabas a la charla porque debemos estar Bueno, en hora, ¿no? estamos efectivamente en hora, así que Nos bueno, tiene si que quieren cortar la sumar luz, algo Ale, más. ese es el tema. Sí, sí. Perdón. Nos atrasamos un poquito y No, No, bueno, no, ahí está bien. Ramiro Dale, pregunta, dale, Guille, dice, ¿por perdona. qué cuesta incluir los nuevos sistemas y tecnologías siendo tan evidente que son más eficientes? Es una multicausa, no es una sola. No, la realidad es que a veces las cosas también pasan por algo y en los tiempos que suceden. Yo creo que la pandemia nos proyectó, como vieron en los juegos de mesa, cuando te decía avanza 3 casilleros, avanza 5 casilleros, la pandemia nos proyectó 5 años para adelante, hizo el consumidor final y la demanda la demanda de la gente, uno dice la gente con un genérico, la demanda, pero no la demanda de la casa en la costa o la casa de fin de semana, digamos, que sería lo más simple, ¿sí? La demanda de entender el que uno no puede vivir de la misma manera o habitar que habitaba hace 100 años o hace 50 años con los mismos materiales de la misma manera, porque el mundo cambió y lo que necesita el mundo es integrarse, como marcó Ale. Nosotros vivimos entre medio de algo, no vivimos por arriba de algo o somos el todo, ¿no? Es como me hace acordar a cuando uno estudia en el secundario, cuando todo era ego y de repente aparece un Dios superior y el mundo y la tierra redonda. Bueno, esto es como un segundo cachetazo casi, ¿no? De entendimiento. Yo a veces he escuchado a algunas personas filosofar sobre qué significará en la cabeza del ser humano poder viajar masivamente y ver la Tierra desde afuera, ¿no? Me parece que es un hito que en algún momento la humanidad va a tener cuando gran parte de su población puede hacer viajes cortos por fuera del espacio y ver el mundo desde afuera. Yo creo que eso es lo que está pasando hoy. Hoy nos proyectamos mirándonos desde afuera. Antes mirábamos nuestra ciudad, nuestro pueblito, desde la ruta, desde el cartel que decía bienvenidos a tu ciudad. Después veíamos desde Seiza, ¿no? Cuando uno viajaba una o dos veces al año. Y hoy uno ya puede mirar desde la tierra, ¿no? Entonces uno ya es una comunidad, no su pueblo, su país, su región, ya es una comunidad todo. Hay algo ahí medio largo también para discutir, pero bueno, damos paso a los que siguen. Vamos a abrir un foro, los vamos a invitar a nuestras charlas de café, vamos a decirles a qué hora y qué día Sí. nos juntamos a tomar café y hablar de estas cosas y abrimos el juego para que se sumen. a mí me parecía interesante esto que comentabas, Alejandro, del tema este de cómo, para ese proyecto que decías, de cómo encastraron todas las cosas en la lancha y demás para poder transportar.
Y me llamó la atención que vos decías, no solamente se enfocaron en el proyecto, y me parece que también ahí está el punto, ¿no? Ver el proyecto no solamente, como decías vos, como esa parte de diseño, sino que el proyecto tiene que abarcar todo. O sea, el proyecto debería llamarse todo, no solamente el diseño, sino cómo transportarlo, la manera en que lo Claro, construimos, el impacto social también, y todo lo que se sí, sí. incluye, de una manera La mucho palabra Exacto, sí, más... proyecto, la palabra proyecto le queda chica. de eso se trata. Claro, 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 exacto. probablemente. Sí. Sí, sí. Pero bueno, está muy bueno también esto que se hace con los alumnos, en el caso de ustedes de la Universidad de Morón, porque ya, digamos, los mete en un espacio mucho más, digamos, de la realidad y no tanto, no se quedan en lo académico, sino que ya salen con una formación un poco más, con una visión más de lo real, ¿no? Sí, sí, y obviamente, y lo digo siempre que tengo una posibilidad de decirlo públicamente, o sea, eso no sería posible sin la gran generosidad de las empresas que nos acompañan, como acompaña Guille y María desde Tao, o sea, aportando para cada cosa que hacemos y muchas otras empresas. Eh, Creemos que, ¿no? La capacidad a veces de diálogo, ¿no? que uno puede tener con una empresa que está queriendo también buscar, ¿no? Cómo aportar desde su lugar, cómo cambiar la realidad, es increíble y a veces no lo explotamos, ¿no? Y vemos solo a las empresas como, bueno, un prestador de servicio a cambio de dinero, y no siempre es así. Y nosotros todo el tiempo agradecemos la generosidad de, bueno, como decía, tanto de Tao como de Saint-Gobain, como de, bueno, de la gente del mundo de la tercera, del ladrillo cerámico, que también ha aportado mucho. O sea, para cada, ¿no? Para cada acción, una reacción. O sea, y no siempre la reacción es la misma, pero lo que sí nos pasa es que desde las empresas siempre escuchamos lo mismo: sí, lo que quieran, vamos para adelante. Y a veces los agotamos, pero después vuelven, cuando toman energía, vuelven y ayudan otra vez. Así que eso es fundamental. Igual Bien. la interrelación o la alimentación es mutua, porque las empresas nos abastecemos también de esas Claro, cabezas frescas y de esa nueva visión de muchas cosas que es súper necesaria. claro, Bueno, y claro, ahí es aparece todo Victoria diciendo colaborativo. que ahí aparece Victoria, perdón, Lucía, El diciendo que foro, este el es el foro. foro. Y totalmente, yo creo que construcción activa es el lugar en donde seguramente muchas de estas cosas que hacemos se van a nutrir de todas las empresas que acompañan y se suman a esto, que son todas, la verdad, que súper interesantes, lo que muestran, lo que cuentan, y que se los ve con muchas ganas de discutir. Así que ahí estaremos, Vic, haciendo todo lo que se pueda hacer. Siempre. Exacto. Bueno, justamente el lema de construcción activa es el futuro del sector es colaborativo y bueno, evidentemente ya se está trabajando desde este presente para que en el futuro pueda ser aún más colaborativo y apoyarse sobre los ejes que impulsamos desde construcción activa: sustentabilidad, innovación e industrialización. Así que, bueno, ahora sí les agradezco a los dos. Muchísimas gracias por la charla y será hasta la próxima. Muchas gracias, Tavo, por acompañarnos. Ha sido un placer, la verdad, compartir este año. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima edición, el año que viene. Esperamos seguir contando con la presencia de ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Guillermo. Y será hasta la próxima. Nosotros seguimos con la jornada de workshops.